Listo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan de diferentes dispositivos, a ciertos estudiantes también de la carrera de Tecnologías de la Información y de la carrera de Software. En cuanto a la carrera de Tecnologías de la Información, nos acompañan sobre todo estudiantes de la asignatura Tecnologías de la Información Emergentes, que es uno de los temas también que tratamos dentro de los contenidos de clase, ¿no? Y también nos acompañan de la carrera de software estudiantes de base de datos, al igual que también ciertos estudiantes que se están uniendo a esta sala. Bien, buenas noches, Paula, que nos acompaña desde España. Gracias por acompañarnos una vez más con esta temática tan interesante, tan emergente y que realmente es de vital importancia analizar todas las vertientes y líneas que tiene esta línea de realidad virtual y aumentada y en tu caso, como lo está investigando por medio de tu tesis doctoral, lo que es el metaverso, ¿no? La aplicación hacia allá. ¿Quién es Paula Paín? Bueno, voy a mencionar un poquito de Paula, doctoranda de la Universidad de Málaga en la línea de comunicación, industrias culturales y espectáculo. Su investigación centrada en las dinámicas narrativas y participativas en entornos de realidad virtual y el metaverso. Combina su formación académica con más de 4 años de experiencia como gestora de redes sociales y creadora de contenido en una empresa irlandesa dedicada a la gestión de proyectos europeos sobre inclusión y educación. Para todos nuestros asistentes voy a dejar un enlace en el que van a poder escribir sus preguntas y al finalizar la intervención podemos leer parte de ellas si es que las hubiese, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Paula Paín, quien nos acompaña con esta importante conferencia para todos nosotros que estaremos escuchando con mucha atención. Paula, buenas noches, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Ricardo por la presentación. Un año más. Es el tercer año consecutivo que me invitas a estas jornadas, ¿no? Que realizáis anualmente. Veo caras nuevas, sin duda, ¿no? Bienvenidos a todos. Gracias por haberos conectado, por querer estar conmigo la hora que vamos a pasar ahora y sin duda pues sumergirnos en un tema tan sumamente apasionante, al menos para mí, ¿no? Y entiendo que lógicamente por lo que estáis estudiando para la mayoría, o si no todos vosotros, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla para comenzar con esta presentación que tengo preparada para hoy. De nuevo, por favor, agradecería mucho si alguno pudiese confirmarme que todo se ve correctamente. Excelente. Vale, muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues sobran las presentaciones personales, creo que Ricardo lo ha hecho muy bien en ese sentido. Estoy muy contenta de decir que ya soy personal docente e investigador en la Universidad de Málaga desde hace 2 meses, al igual que doctoranda en mi tercer año, en esa línea de virtualidad, mundos inmersivos, concretamente con el foco en metaverso, ¿vale? Este es el tema fundamental sobre el que va a pivotar la presentación de hoy, titulada Mundos inmersivos, realidad virtual, aumentada y metaverso, ¿vale? Lógicamente, ahí veis, me estáis viendo aquí físicamente, veis una fotografía mía, pero los diferentes avatares que veis en pantalla, os adelanto, también soy yo. ¿De acuerdo? Hablaremos de esto más adelante. Vamos a ver, desconozco el nivel o el conocimiento que podáis tener muchos de vosotros respecto del tema que se va a tratar hoy, ¿de acuerdo? A mí igualmente me gusta contextualizar las cosas, porque sin esto no podríamos entenderlo, ¿de acuerdo? Fijaros, no sé si recordáis muchos de vosotros de dónde parte Internet, ¿no? Para entender muchas de las cosas que están pasando ahora necesitamos remontarnos a los orígenes. Y es que todo parte, fijaros, en 1969 cuando surge ARPANET en Estados Unidos con una razón puramente tanto militar como educativa, ¿vale? El fin educativo estaba muy presente por aquel entonces. Sabemos que, por tanto, desde los 70 aproximadamente se han ido sucediendo una serie de tecnologías, véase realidad aumentada, realidad virtual, 3D, el Internet de las cosas, el blockchain, ¿vale? Los non-fungible tokens, no sé si estáis vinculados o familiarizados con los NFTs. En cualquier caso, una serie de tecnologías paraguas
que dan lugar, están aquí presentes como estudiantes, pero en cualquier caso Facebook lo habréis conocido, ¿vale? La renombrada. Parece que tenemos un poquito de problemas con la conectividad. Empresa del empresario estadounidense Mark Zuckerberg. Paula, tenemos un poquito de interferencia, parece con tu conexión. ¿Me escucháis bien? Ahora parece que mejor. Vale, igualmente, creo que voy a cambiar el hotspot, si no me importa, Ok, perfecto. ¿vale? ¿Me habéis perdido de hace mucho? Bueno, estabas viendo, comenzando a hablar sobre el tema de la conectividad, del internet. Ahí hubo un poco de interferencia mientras los ibas explicando. Vale, bueno, pues hotspot cambiado. Vamos a ver si mejora un poquito la conexión. Decidme dónde habéis quedado. ¿Os habéis quedado en ese paraguas de tecnologías? ¿Se ha quedado Perfecto. esto claro? Sí, correcto. Vale, bueno, pues veníamos diciendo precisamente eso, que se han ido solapando a lo largo de las últimas décadas y confluyendo tecnologías como realidad virtual, 3D, Internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial, que a modo de paraguas han convergido hacia un mismo destino. Y es precisamente el tema que tratamos hoy, ¿no? Así que yo marco el año 2021 como el tiempo del cambio. Para mí, un hito, no solo en mi investigación, sino en el tema general que se trata. ¿Por qué 2021? Como digo, porque la empresa que veníamos conociendo como Facebook sufre un rebranding y pasa a denominarse Meta. Yo a lo largo de los estudios que he ido sobre todo lanzando en los últimos años, pivotan en torno a una misma cuestión. Y es que a mi juicio, y esto ya es una cuestión puramente subjetiva y una apreciación personal, Mark Zuckerberg, de acuerdo como empresario, reviste lo que debe ser una bien, de acuerdo, como siento que debe ser cualquier tecnología, pero pasa a abanderarse de la causa, ¿de acuerdo? Claro, en el momento en que tú titulas a tu propia compañía con intereses económicos detrás, Meta, te abanderas del metaverso, pasas a formar parte de la cúspide y parece, de cara al público, daría la sensación de que eres el único, la única empresa creadora de esta tecnología, cuando en esencia esto no debería ser así, ¿vale? En cualquier caso, llegamos hasta el día de hoy, ¿vale? De 2021 a 2026 sabemos que han pasado 5 años y vamos a ver un poquito en qué ha evolucionado la cosa, ¿no? Muy importante. Bien, para entender el metaverso, hemos hablado desde los orígenes de Internet, pero ahora necesitamos saber qué es metaverso, de dónde parte este concepto. Vale, vamos a empezar con la palabra y con la asepsia gramatical, que a mí me gusta decir, ¿no? Yo siento que le debo muchísimo al lenguaje, estudié comunicación por algo, y es por eso que vamos a analizar a fondo esta palabra. Bien, metaverso aparece por primera vez en 1992. Si nos damos cuenta, no hace tanto, ¿de acuerdo? Y tiene origen en la ciencia ficción porque precisamente aparece en esta carátula, en esta novela que veis en pantalla, titulada Snow Crash, ¿vale? Del escritor estadounidense Neil Stevenson. Es una novela que se puede enmarcar dentro del género de la ciencia ficción, concretamente del cyberpunk. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con este género. Es curioso porque el cyberpunk precisamente plantea escenarios distópicos de sociedades completamente caóticas dominadas por la tecnología. Qué curioso esto, ¿no? Que ya haya sido planteado en 1992, décadas atrás, y se parezca mucho, en cierta medida, al escenario que nos estamos encontrando a día de hoy con las tecnologías. Esto es sencillamente una pregunta retórica que sirve para romper el hielo y a vosotros os sirve para reflexionar. Bien, y ahora, en cuanto a la definición de metaverso, lo vamos a definir como un espacio digital generado completamente por 3D, donde los usuarios vamos a poder interactuar tanto con el metaverso, es decir, tanto con el entorno digital como con la herramienta que nos va a servir para sumergirnos en él. De esto vamos a hablar más adelante. De hecho, ahí veis esa flechita directamente apuntando a ese dispositivo de gafas de realidad virtual, en este caso a modo de icono, ¿de acuerdo? ¿Y cómo interactuamos dentro del metaverso? ¿Cuál es el embodiment, no? A través de avatares. Esta es la manifestación digital de nosotros como usuarios dentro de estos entornos virtuales. Bien,
Seguimos con algunos conceptos clave. Necesito que en este punto también estéis un poco atentos porque viene un pequeño juego interactivo en diapositivas posteriores. Bien, conceptos clave. Realidad virtual. Sin ella el metaverso no sería posible. La tecnología blockchain. Adelanto, aunque no es nuestro tema principal de hoy, pero adelanto que las grandes compañías mundiales están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en este artefacto tecnológico, ¿de acuerdo? Incluso se habla de la venta de terrenos. La compra de terrenos en físico ya se estaría produciendo en el metaverso. La gente compra casas en estos entornos virtuales, ¿de acuerdo? Otro concepto muy importante, la tecnología 5G. Para que el metaverso sea posible necesitamos de un gran ancho de banda, de un gran ancho de banda, perdona. Seguimos con la interacción digital. Y aquí el concepto que quizá a nivel teórico hayáis visto en clase. No sé si estáis familiarizados con la Human Computer Interaction. Y esto está relacionado con lo que venía diciendo. Como individuos, como usuarios, no únicamente interactuamos dentro del metaverso, lo hacemos también con el hardware, con el dispositivo duro, con esas gafas de realidad virtual que nos colocamos para poder sumergirnos propiamente en el metaverso, ¿vale? Espero que este punto también se entienda. Otro concepto fundamental, y ya nos quedan dos, avaterización. De nuevo, tal y como la figura física y tangible que conocemos del mundo que habitamos, no es posible. Eso no es metaverso. Necesitamos de una realidad completamente digital. Y esto se consigue precisamente a través de la baterización. ¿De acuerdo? Como digo, este icono que veis en pantalla soy yo misma, o al menos la versión más verosímil que he podido alcanzar de mí misma dentro de este entorno. Y finalmente, inteligencia artificial. En este punto quiero decir algo. Desde 2021, que sucede el rebranding de Facebook, hasta el día de hoy, 2026, lo que completamente, y creo que estaréis de acuerdo, ha pasado algo. Y es una fagotización del metaverso por parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sí ha sido capaz de democratizarse entre la sociedad. Podría decir que prácticamente un gran porcentaje de la población mundial hace uso activo de esta tecnología, mientras que esto no sucede en el metaverso. ¿Vale? De acuerdo, estas son reflexiones que lanzo para que vayamos rumiándolas internamente. Bien, aquí es cuando necesito. Eh, ¿Por qué? Porque es fundamental hacer esta diferenciación entre realidad virtual y realidad aumentada, a fin de poder comprender enteramente de qué se trata el concepto de metaverso, ¿vale? Así que vamos a fijarnos, por favor, no sé cuántos estamos aquí. Me encantaría, sinceramente, si alguien se anima a abrir micrófonos, o si no, podemos, que sea un ejercicio que podamos hacer internamente. Vale, veis en pantalla concretamente 6 imágenes, ¿de acuerdo? Quiero que nos vayamos fijando poco a poco en cada una de ellas y, bueno, con el conocimiento, con el poco o gran conocimiento que podáis tener sobre realidad virtual y realidad aumentada, quiero que vayáis clasificándolas, etiquetándolas en estos dos conceptos que vamos a presentar ahora, ¿vale? Dejo, dejo unos segundos para que las visualicemos todas, intentando categorizarlas mentalmente, ¿vale? Bueno, y por supuesto, en este punto, si alguien se anima, si alguien lo tiene más que claro, pues no tenéis más que de pantalla tal y como la estamos viendo, esa sala de reuniones, terminando por ese astronauta. ¿Alguien se anima a poder, bueno, a poder etiquetar o categorizar alguna de las imágenes? Yo creo que somos bastantes. Pero bueno, en cualquier caso, si no, no pasa nada, nos iremos entrando en calor. Yo creo que internamente ya hemos hecho el ejercicio. Está bien, o sea, me doy por satisfecha. A ver, vamos a, vamos a dar con la solución. Aquí cada uno internamente ya se estará autochequeando, ¿no? Ya estará haciendo el self-assessment y la propia autoevaluación de cómo lo ha hecho internamente, ¿no? Fijaros, realidad virtual, esa sala de reuniones con avatares, precisamente. Realidad virtual, no sé si alguien, vuelvo a preguntar, ¿de qué se trata la segunda imagen que podemos estar viendo ahí? Con esos paracaídas naranja, bueno, con rocas, lo que podría parecer. ¿De qué se trata? Alguien, sobre todo en el mundo masculino, los chicos estáis más vinculados a esta cuestión. Es que es importante, me encantaría que alguien supiera decirme de qué piensa que se trata este screenshot, ¿no? Este fragmento. Venga, lo sabéis sin duda, o sea,
¿Alguien se anima? Sí, por favor, alguien tiene que abrirme el micro. ¿Un videojuego? O Es sea, súper, cualquier videojuego. es un videojuego, literalmente. Es un videojuego de realidad virtual, ¿vale? No sé si ha sido George, gracias por la participación. Eh, Evidentemente, los videojuegos, esto es importante porque son el germen del metaverso. Ya desde Roblox, bueno, incluso Fortnite. Mucha gente que está en mi entorno, sobre mi investigación me pregunta, Paula, pero verdaderamente que es metaverso, ¿no? Yo juego a videojuegos, pero ¿esto es metaverso? Pues sí, sí. Y precisamente por lo que vamos a explicar más adelante, ¿vale? Pero bueno, no quiero dejar de repasar el resto de imágenes, las cuatro que nos quedan. La tercera es el Pokémon Go. No sé si recordáis esa efervescencia, esa locura que generó Pokémon Go hace unos años, ¿de acuerdo? Entre no pocos usuarios, diría, todo el mundo iba con sus móviles, ¿verdad?, por la calle intentando cazar Pokémon. Esto es realidad aumentada, ¿vale? Aunque lo explicaremos más adelante, no sé si podéis ya, en base a las imágenes, ir viendo diferencias para que las podamos categorizar correctamente. Y de hecho, también en realidad aumentada la siguiente imagen comenzando por abajo, ¿de acuerdo? Esa tablet apuntando a esa anatomía, ese cuerpo, ese esqueleto, que entiendo pues que será en asignaturas de ciencias naturales o incluso de medicina. Joseph, me interesa, tienes una mano levantada por ahí. Estamos totalmente abiertos a preguntas incluso ahora. ¿Alguna duda, algo que comentar en este punto? Bueno, no antes había No. visto, por ejemplo, una lámina en el que se decía realidad virtual versus realidad aumentada, ¿verdad? Ya, y Sí, creo que la correcto. diferencia que podemos, por ejemplo, notar en las imágenes es cómo interactuamos nosotros con estas tecnologías. En una de ellas, por Vale, ejemplo, en la realidad virtual, son los videojuegos, ¿verdad? En donde nosotros nos sumergimos a través de la tecnología, a través de más tecnología. Pero hay una diferencia con la realidad aumentada, y es que la realidad aumentada ya llega al universo real, por así decirlo, en donde podemos interactuar nosotros con ella a través de la vida. O sea, por ejemplo, en el Pokémon Go aparecían Pokémon en la calle, ¿no? Pues en mi barrio, ¿ya? Pero cuando hablamos de realidad virtual, yo tengo que sumergirme en algo virtual. O sea, la realidad aumentada es tecnología dentro del mundo real, que nos permite interactuar con ella, hasta cierto punto. Vale, o sea, magnífico. O sea, parece que aquí podríamos cortar sesión. Ya Joseph nos ha dado con las claves totales de estos dos conceptos. No, de verdad, muchísimas gracias por participar porque literalmente has dado en el clavo. ¿De acuerdo? Bueno, vinculando lo que acabas de decir para no dejarnos esas dos últimas imágenes. Realidad virtual, ¿por qué ese chico lo que aparece practicando deporte en ese inestable, ¿no? Porque precisamente, exactamente, utiliza un dispositivo de realidad virtual y el chico lo que está viendo, lo que está visualizando a través de ese hardware es un mundo completamente diferente a ese salón en el que parece que está habitando, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿por qué el último realidad aumentada? Fijaros, porque ese astronauta, que en apariencia podría ser generado únicamente, lógicamente, por computadora, ¿no? Es puramente tecnológico, pero emerge de un dispositivo móvil e interacciona, se encuentra dentro de la sala en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, Joseph, es que tenías totalmente razón. La tangibilidad, la realidad en la que habitamos es lo que va a marcar si es realidad virtual o realidad aumentada, ¿vale? Y con esta diapositiva, ¿veis igual que yo esta raya roja que está aquí en medio? Creo que no sé si he dibujado o la pantalla, no sé si hay posibilidad de edición de la pantalla, en cualquier caso, no, bueno, no, ignorad esta, no nos conviene para nada, o sea, no os preocupéis por eso, no tiene nada que ver con la presentación en sí. Bien, realidad virtual, inmersión total en un mundo generado enteramente por computadora, que no tiene nada que ver con la realidad tangible que habitamos. Mientras que la realidad aumentada a mí me encanta definirla como un enriquecimiento de la vida y la realidad que ya habitamos. ¿De acuerdo? Literalmente está definida como una superposición de capas de la realidad habitable. ¿De acuerdo? Es el enriquecimiento de la vida, lo cual también es muy interesante, lógicamente. De hecho, vuelvo atrás, en el mundo de la medicina, la realidad aumentada está siendo súper valiosa. ¿Conocéis a alguien, por ejemplo, el concepto de gemelos virtuales? Es una especie de abaratar, es una manera de abaratar costes, concretamente en el mundo de la, por ejemplo, la cirugía y la medicina,
para no tener que hacer réplicas en el mundo real y poderla hacer con la tecnología, de manera que ya estás testeando ciertos artilugios o ciertos proyectos mentales y hacerlos posibles a través de una realidad aumentada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ahí eso no sé muy bien a quién se refería o si ha sido un error. Creo que no. Muy bien, vale. En cualquier caso, seguimos con una parte que creo que para vosotros es súper útil, aplicaciones, porque, como siempre digo, está muy bien aterrizar a nivel conceptual y teórico qué es metaverso, porque es ineludible que necesitamos conocer qué es para comprender lo que se nos viene de cara al futuro, pero también necesitamos aterrizarlo, ¿no? ¿En qué se traduce todo esto concretamente para el mundo profesional y laboral en el que muchos de vosotros estaréis a punto de introduciros, ¿no? Aquí se concretan 3 puntos, pero podemos observar muchísimos más, ¿de acuerdo? En lo que a vuestra asignatura o en lo que a vuestra carrera, la que habéis escogido, importa, ¿no? Estos son los 3 puntos de mayor aplicación, ¿no? El primer de todo, desarrollo de software y juegos. Ya hemos dicho que los videojuegos son una forma de metaverso y nos estamos encontrando con una problemática hoy. Y es que el concepto a nivel teórico está creciendo, está generando efervescencia y causa verdadero fervor entre la academia, ¿no? Porque es curioso, produce una cierta emoción, metaverso, oh, wow, ¿qué será esto? Pero no está habiendo suficiente desarrollo. Es decir, necesitamos creadores de estos mundos y de estos entornos virtuales para que el resto de los usuarios, los que somos y los que somos puramente pasivos, podamos divertirnos, trabajar, comprar y verdaderamente vivir dentro del metaverso. Yo creo que en esto tenéis un papel muy importante, concretamente vosotros. Otra cuestión muy interesante en cuanto a aplicaciones. Inteligencia artificial y datos, la ciencia de los datos. Sabemos que eso ya es un estudio, una carrera en sí misma, que por cierto está teniendo bastante aceptación en los últimos años. Las empresas necesitan analistas de datos porque la cantidad de datos que se están almacenando por parte de las empresas de nosotros en Internet es exuberante. O sea, creo que no somos verdaderamente conscientes del Big Data que se genera del puro uso de Internet diariamente. Necesitamos, en este sentido, gente, profesionales que analicen esto y, por supuesto, que se apoyen en la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y el último, lógicamente, el que más personalmente, el que más me gusta, ¿no? Y quizá vuestro profesor Ricardo estará de acuerdo, la educación virtual y las simulaciones. Una aplicación fantástica de metaverso, mucho más allá del ocio, es decir, lógicamente del goce. Y ya sabemos que los videojuegos, pues normalmente se relegan al ámbito puramente al leisure, ¿no? A lo que es el pasárselo bien, a un rato distendido, pero la educación sigue siendo un aspecto fundamental en el que el metaverso tiene muchísima potencialidad, ¿de acuerdo? Y es que imaginaros que tuviésemos esta misma conferencia, esta jornada o esta intervención dentro del metaverso. Fijaros lo interesante y quizás lo enriquecedor que podría ser eso, ¿no? Podría motivarnos muchísimo más, quizás utilizando avatares a modo de anonimato, podríais vestir como quisierais, tiene mucha potencialidad. Eso sí, de nuevo lanzo otra pregunta retórica que vamos a seguir viendo en siguientes diapositivas. Para que esto fuese posible, para que esta reunión que estamos teniendo aquí mismo sucediese en el metaverso, al menos para que fuese completamente inmersiva, todos los aquí presentes necesitaríamos de un hardware, de un dispositivo, de gafas de realidad virtual, para sumergirnos en esa sala, en ese entorno. ¿Creéis que esto es posible? ¿Creéis que verdaderamente esto es factible a nivel económico, político, social? De nuevo, id pensando. Y aprovecho la mano levantada de Alexander. Cualquier cuestión, estoy encantada de Mm, resolverla. sí, es sobre la realidad virtual. ¿Usted cree que, o sea, que pueda ser posible que en ese entorno como unas gafas virtuales, o sea, no tan solo uno observe, sino como que sienta? O sea, no sé si me explico, pero supongo que iría Sí, más sí. allá de solo ver, o sea, que sería
no solo ponerte un casco con gafas y simular cualquier cosa, sino más bien que es algo conectado a tu cuerpo, en la cual, a lo digamos, he visto así, ¿no? Cosas que son así y pues parece interesante. Yo supongo que ha de ser un trabajo muy difícil eso de ahí, ¿no? Como que en ese mundo tú puedas sentir el dolor, como que puedas sentir quizás el aire de ese entorno o cosas por el estilo. Pues, Alexander, muchísimas gracias por la intervención, porque es más que pertinente y de hecho se recupera en puntos posteriores. Y es que has dado en la clave, ¿no? Lo que planteas sí que existe, ¿vale? Quiero dejar claro que existen actualmente sensores, en este caso manuales, incluso sensores ápticos, que se adjuntan al cuerpo como un wearable, ¿vale? Literalmente como un reloj que puedo llevar dentro en el cuerpo, que me va a servir para que la inmersión sea muchísimo más verosímil, que un avatar, en este caso, ¿de acuerdo? Un usuario dentro del metaverso pueda hacerme así y yo sentir ese tacto, como lo siento en la vida real. ¿Qué pasa? Pues aquí, como dices tú, sería muy complicado que esto se democratizase. ¿Por qué? Porque el precio de esos sensores, a día de hoy, que es un mundo pionero, tiene un precio altísimo, ¿de acuerdo? Está lejos de democratizarse. En el futuro ya lo veremos, pero sin duda lo que planteas es muy, muy interesante y existe. Lo que pasa que de manera muy incipiente. Hotman Ortega, mano levantada por ahí. ¿Otra cuestión? Sí, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, yo he jugado VRChat y, por ejemplo, ahí se utilizan las MetaQuest, ¿no? Las Sí. MetaQuest puede ser cualquiera. Entonces mi pregunta es, bueno, más que todo la respuesta a la pregunta que nos lanzó sería que em, aún no es accesible para todos, porque sabemos que son muy caras aún. Totalmente. Es que la cuestión es lo que viene diciendo con la inteligencia artificial. Estaremos de acuerdo en que, lógicamente, las generalizaciones nunca son buenas, pero en mi estudio siempre me gusta decir que un gran número de la población mundial tiene esto. Todos tenemos smartphones con los que utilizar ChatGPT, Gemini, Claude, whatever, ¿verdad? Todos utilizamos la inteligencia artificial en mayor o menor medida. ¿Está sucediendo con el metaverso? No, porque hay una gran barrera de entrada, porque es lógico y totalmente comprensible comprender que un dispositivo que puede partir de los 400 euros sea accesible para la mayoría de la población. Es que estáis dando literalmente en el clavo. Esa es la cuestión, ese es el principal debate con el metaverso. Ojo, que quizás puede surgiros la pregunta a alguno de vosotros. ¿El metaverso es accesible a través de un smartphone? Sí. ¿Lógicamente se produce inmersión total verosímil? No, porque estaríamos viendo un metaverso completamente plano, como estoy viendo ahora mismo en la pantalla de mi ordenador, y sin suponer ninguna experiencia que no conozcamos a día de hoy, ¿de acuerdo? Eso quiero que lo tengáis claro, que el hardware no únicamente son un dispositivo de realidad virtual, ¿no? Puede ser cualquiera, una tableta, pero bueno, vale. Paso ahora a una cuestión quizá más divertida que me toca a mí en primera persona, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a titular el metaverso musical. Esta es la temática principal del trabajo de mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Que me encuentro en el tercer año realizando y que prácticamente defenderé, presentaré los resultados, si no el año próximo, en 2028, ¿de acuerdo? En cualquier caso, para que os quede muy claro, y quizá esto os pueda interesar. Yo lo que estoy estudiando es cómo difieren las interacciones sociales en los festivales y conciertos del mundo físico y en el metaverso. ¿Qué diferencia hay entre estos dos territorios? El mundo físico y tangible que habitamos y los entornos virtuales, ¿vale? ¿En qué se diferencian? Bien, fijaros, literalmente esta screenshot que estáis viendo en pantalla es lo que yo, utilizando, quiero enseñaros por aquí, porque esto me sirve directamente para conectar con la intervención de Hotman Ortega. Él hablaba precisamente de las MetaQuest y él decía, puede ser cualquiera, efectivamente. MetaQuest, ¿vale? De la empresa de Mark Zuckerberg, hay otras, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos hablando de Meta. Es que este tipo de cosas me gusta remarcarlas, porque parece literalmente que Meta se ha apoderado de la idea, pero hay otras muchas compañías, ¿de acuerdo?
que trabaja en metaverso. Pero bueno, mi investigación concreta se basa en este dispositivo. Voy a abrirlo aquí con vosotros. Meta todavía no ha sacado al mercado las MetaQuest 4. Estas son las MetaQuest 3, que ya adquirí hace 3-4 años, lógicamente con sus controladores manuales. De nuevo, para aquellos que estéis, no sé si se está viendo bien, lógicamente esto no es más que un joystick. Estaréis totalmente vinculados en el mundo del videojuego, ¿de acuerdo? Ya digo, el metaverso es pionero. El videojuego es pionero del metaverso. Bueno, pues a través de este dispositivo de realidad virtual es que yo vivo mis inmersiones en primera persona dentro del metaverso y lo hago en esta diapositiva. Ahora de nuevo quiero que os fijéis en la pantalla, en la diapositiva que tenéis delante, porque esto es lo que yo veo, estos son los mundos que Horizon Worlds, ¿de acuerdo? El metaverso de Meta me ofrece. ¿Qué son los mundos? Los mundos son sinónimo de sala, entornos virtuales, ¿de acuerdo? Diferentes, literalmente, salas virtuales, como lo puede ser un salón, un parque en vuestra propia ciudad o pueblo, un edificio. Estas son las diferentes salas. Y mi investigación se enfoca en el primer mundo que estáis viendo en pantalla, titulado Venus. ¿Vale? A mí me gusta Venus y lo elegí desde el primer momento porque ya desde hace 3 años viene siendo la sala o el mundo virtual dentro de Horizon Worlds con mayor fluctuación de personas, ¿de acuerdo? Al principio se conectaban únicamente entre 50 y 100 personas y ha habido en meses muy cercanos a este, en el que se ha alcanzado verdaderamente un número, se ha congregado muchísima comunidad dentro de esta sala. Y me gusta porque es la forma más cercana que tengo de ver cómo interactúan los seres humanos en forma de avatar dentro de estos entornos, ¿vale? ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué también elijo Venus? Porque es aquí donde se anuncian los conciertos y festivales dentro de Horizon Worlds, ¿de acuerdo? Vale. Fijaros, no sé si estáis también relacionados con el concepto de todo lo meta, ¿no? En el sentido de la realidad de la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque fijaros también en la screenshots, que de nuevo intenta asemejarse a mí, ¿no? Esta chica con el top marrón, que dentro del metaverso, estoy sujetando una foto propia, ¿no? Cuando en esencia la verdadera persona se encuentra detrás del dispositivo de realidad virtual, ¿no? A mí, en cualquier caso, esta investigación me está sirviendo para hacer una reflexión del alcance que tiene la tecnología, ¿no? Y lo paradójico que puede llegar a ser todo. Bien. Otra cosa importante. ¿Os acordáis sobre el concepto cuando hablamos de avatarización? He mencionado a lo largo de esta jornada, de esta exposición, el ser quienes queramos ser. Y es que, lógicamente, esto es una cualidad que no tiene el mundo tangible que habitamos. Lo que ves es lo que hay. What you see is what you get. Esto es también un concepto de Internet que viene produciéndose ya desde hace tiempo. Lo que ves en pantalla es todo lo que hay por ofrecer, pero en el metaverso no. En el metaverso podemos generar una identidad que nada se tiene que asemejar al mundo real. Y esto concede de una libertad que lógicamente está siendo buscada por muchísimas personas. Muchísimos de los amigos que en los últimos años me llevo del metaverso, insisto, de numerosos países. Tengo amigos de Latinoamérica bastantes, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Y todos, el propósito último de por qué se sumergen dentro del metaverso es para vivir una realidad que no pueden vivir en el mundo real que habitan. Esto creo que está muy relacionado también con los videojuegos. Por un momento, por 1, 2, 3 horas, el tiempo que estáis jugando, vuestra mente no está en el mundo físico. De nuevo, una cuestión para reflexionar. Hemos hablado de la baterización y aquí entro en una cuestión anecdótica, pero también curiosa. Fijaros, la primera imagen. Soy yo en una playa. El metaverso ya tiene la posibilidad de trasladarte incluso a playas. En lo que a mí respecta, vivo en una ciudad interior. No hay playa cerca de mí y el metaverso me da la posibilidad de estar lo más cercana posible a un entorno costero. Bien. La otra imagen, que soy, de nuevo, mi avatar disfrazado.
En este caso era un disfraz que literalmente agarré con mi controlador, cogí con mi controlador físico, me lo acerqué a mi propio cuerpo y me vestí. Fijaros la facilidad, todas las posibilidades que ofrece este entorno. Otra cuestión importante, ¿os estáis dando cuenta que mi avatar es un torso flotante que no tiene piernas? ¿Vale? Estas fotos, estas imágenes que veis aquí, fueron tomadas hace 2 años, ¿vale? Para una investigación de hace 2 años. Quiero comunicaros, por si os resulta útil, que ya los avatares cuentan con piernas. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque, lógicamente, la tecnología avanza. Y si queremos hablar de un metaverso verdaderamente verosímil, que se parezca al entorno físico que vivimos, lógicamente se tiene que parecer con todo. Con todo, porque yo en aquel momento lo que detectaba es que la experiencia no era del todo satisfactoria. Yo lo que me encontraba era un número de torsos flotantes que divagaban sin rumbo por una sala virtual, sin dirección alguna y con una anarquía que era muy difícil de controlar. Lógicamente, en el mundo físico sabemos que existen autoridades, policías, cada uno con lo que cuenta en sus países, que tiene un cierto control del espacio, pero en el metaverso no existen estas reglas. Entonces quiero que os deis cuenta de la complejidad de interactuar en estos entornos, ¿vale? Para mí era complicado. Y luego otra cuestión principal. Lo hemos visto aquí. Recordad el momento en el que hemos tenido problemas con mi propia conexión, ¿no? Aquí estamos haciendo una jornada que cruza el charco España-Ecuador. Pues es que esto también sucede en el metaverso. Y aquí es cuando quiero que veáis en pantalla la imagen del centro. Este avatar se llamaba Super Juan. Y tanto que era Super Juan, porque fijaros la postura, la corpórea, tan sumamente extraña que tenía este avatar. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió por un fallo en su conectividad, en su internet, ¿de acuerdo? Por un momento yo estaba manteniendo una conversación con Juan. Recuerdo que también era español, no de mi zona, pero del norte de España. Y de un momento a otro, literalmente Juan desapareció. Empezó a hacer estos movimientos extraños literalmente su avatar, su torso flotante, experimentó una forma muy, muy extraña. Y yo en ese momento quise hacerle una captura de pantalla, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que lógicamente esto está muy lejos de parecerse al mundo real. Si esto es el metaverso al que aspiran las compañías que actualmente están invirtiendo muchísimo dinero en este entorno, permíteme decirles que les falta muchísimo recorrido por caminar. Y creo que estaréis de acuerdo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y otra cuestión. Afortunadamente, tanto vosotros como yo podemos gozar de un 5G. Relativamente depende de la zona, lógicamente no es lo mismo una ciudad que una zona de exterior, pero podemos gozar de un Internet que podía hacer nuestra experiencia en el metaverso algo satisfactorio. Pero ¿qué sucede con aquellas zonas? Lógica, por ejemplo, véase zonas en vías de desarrollo que no cuentan con estos anchos de banda. ¿Qué pasa? Es una tecnología de la que nunca van a poder gozar plenamente, porque si continuamente experimentan lags, es decir, estos retrasos en lo que ves, en la imagen que tú ves en tu dispositivo, nunca vas a ser capaz de tener un attachment, nunca te van a entrar verdaderamente ganas de sumergirte en este entorno. Por tanto, ya podríamos decir que es una tecnología que está abocada al fracaso. ¿Vale? De nuevo, reflexiones que lanzo. Vale, bueno, pues esto que veis en pantalla son sencillamente pues algunas demostraciones por no ponerme aquí en directo el dispositivo. La screenshot central es literalmente una pantalla negra que me sirve para saber muy bien de dónde se encuentran mis controladores y de nuevo utilizando la modo de joystick puedo ir divagando y navegando por las diferentes salas, ¿de acuerdo? Muy importante, otra cuestión también que os puede parecer anecdótica. En el segundo vídeo, donde veis la pared blanca, recuerdo perfectamente que una de las veces en la que estaba interactuando dentro de Venus, tuve la fantástica idea de querer hacer a mi avatar volar. De nuevo, ¿volamos en el mundo físico? No. ¿Se puede hacer en el metaverso? Sí. Pues recuerdo perfectamente que con este controlador hice un gesto desmedido, lógicamente. Yo no estaba controlando las dimensiones de la habitación en la que estaba en ese momento. Estáis viendo, de hecho, que me encuentro muy próxima a la pared blanca. Y recuerdo que el controlador rebotó contra la puerta, contra la pared. Por un momento pensé que verdaderamente
había roto el dispositivo. Y bueno, recuerdo que totalmente aturdida y saturada por el mundo virtual en el que estaba, me quité las gafas y bueno, no reflexioné sobre la peligrosidad porque lógicamente, afortunadamente, no me pasó nada. Pero estamos hablando de un dispositivo que en aquel momento me costó bastante caro. Podría haberlo roto, podría haber sido totalmente inservible. Y luego también la cuestión de la propia autopercepción del entorno. Es que verdaderamente pierdes la noción del tiempo. Sí que por momentos logra la experiencia sumergirte de modo que te olvidas totalmente del espacio en el que te encuentras, ¿no? Bueno, algunos lógicamente lo verán como yo la verdad que en este caso no me encuentro ni a favor ni en contra. De nuevo es una reflexión que lanzo. No soy ni muchísimo menos detractora del metaverso, creo que tiene una gran potencialidad, pero teniendo en cuenta estas reflexiones, sin duda, ¿no? Y por eso pasamos, y chicos, estamos terminando, pasamos a un punto central. Amenazas. Seguridad y privacidad. ¿Por qué? Porque la entrada, el uso de estos dispositivos, en este caso por parte de Meta, requirió de mí introducir una serie de datos que por el momento son puramente biométricos, es decir, lo que ya vosotros, de hecho, cuando registráis en cualquier plataforma, concedéis de manera libre. Lugar de residencia, edad, sexo, son una serie de datos que yo creo que nos hemos acostumbrado a cederlo diariamente, diría. Hasta ahí todo bien. El problema viene cuando se están recolectando una serie de datos biométricos. Por ejemplo, con estas gafas, aquí dentro, habría sensores que permiten a las empresas hacer un eye tracking, es decir, un traqueo ocular, y hacen un análisis profundo de a dónde apunta mi mirada dentro del metaverso. Esto os puede parecer totalmente naif, bueno, sin ningún efecto colateral, pero lo cierto es que a nivel empresarial, si las empresas logran analizar de todos nosotros a dónde se mueven los ojos dentro del metaverso, bueno, esto puede ser una información valiosísima como usuarios. O sea, esto nos expone completamente, ¿vale? Muy importante. La segunda problemática, la social y la psicológica, la que más nos impacta. Y nos impacta como seres humanos, ya no como cibernautas. ¿Por qué? Porque nos aísla socialmente. Yo durante mis investigaciones he pasado muchísimo tiempo y estoy intentando reducir mi uso. Pasas muchísimas horas utilizando esto totalmente aislado de tus amigos, de tu familia, de tus parejas, de manera que, bueno, pues es un aislamiento, aunque paradójicamente estés conectado con personas de todo el mundo, a modo de avatar. De nuevo, cada uno lo puede ver como algo positivo o negativo, pero esto tiene un gran potencial de desarrollar adicción, al igual que los videojuegos. ¿De acuerdo? Tercero, desigualdad y exclusión. Hay una gran brecha digital. Y esto se une a una desalfabetización analógica. Estaréis de acuerdo conmigo que vuestros abuelos o que las generaciones más mayores pues no harán un buen uso ni un uso efectivo de estos dispositivos, pero por puro desconocimiento, lógicamente. Esto también sucede con otras tecnologías, no estoy diciendo nada nuevo. Pero luego también hay una brecha digital en cuanto a la economía, ya la hemos hablado. No todo el mundo puede acceder a estos dispositivos. ¿Y por qué también se produce otra desigualdad? Por el punto que veis aquí en pantalla, monopolización empresarial. Porque cuando el metaverso debería de ser un artefacto tecnológico totalmente democratizado, está sucediéndose los llamados multiversos. Ya no hay un único metaverso al que se debería aspirar. Hay multiversos, pequeños metaversos creados por diferentes empresas que tienen un interés de sacar un rédito económico detrás, cuando siento que esto sin duda no debería ser así. Pero bueno, lógicamente también está sucediendo con la inteligencia artificial y con otros artefactos, ¿no? Y finalmente hablamos de la regulación. Hay muchísimos grises. No hay una regulación clara en cuanto al metaverso, porque no hay una policía, porque no se están haciendo públicas políticas que regulen estos entornos virtuales. Se está dando banda libre y carta blanca para todos los usuarios. Las empresas intentan regularlo, pero no lo están haciendo de manera efectiva, porque nos encontramos, yo personalmente me estoy encontrando con escenarios y escenas en el metaverso muy incómodas a todos los niveles que podáis imaginaros. Hay una gran presencia de niños que me planteo por quiénes estarán tutorizados. Lógicamente entiendo que los dispositivos pertenecerán a sus padres.
Pero en cualquier caso no hay un uso ético y seguro del metaverso. Y esto también comienza por nosotros. Yo siempre abogo en todos mis estudios por la alfabetización digital. Si salen a la luz este tipo de artefactos, que sea como Excel. ¿Os acordáis de Dummies for Excel? Cuando salió este libro de cómo hacer un buen uso de las tablas de Microsoft. Pues es que se llamaba literalmente Excel for Dummies, es decir, Excel para tontos. Y es que a la sociedad nos tiene que dar un libro de instrucciones. Así es como yo cada vez estoy viendo más y más la tecnología. Está genial que esto salga al mercado, que yo lo compre, pero necesito que alguien me explique cómo hacer un buen uso de esto. Y insisto que esto pasa con absolutamente todo. Eh, por tanto, conclusiones para terminar y estar totalmente abierta a vuestras ideas, preguntas o cuestiones. La Human Computer Interaction, número 1 que veis ahí, la experiencia mediada. El metaverso en sí mismo no es nada. Necesitamos absolutamente siempre de una tecnología que esté entre medias de la persona y los entornos virtuales. Segundo, conexión estable. Necesitamos 100% de 5G como mínimo para que la experiencia sea verdaderamente satisfactoria. Número 3, aunque el metaverso aspira a una comunicación homogénea, personalmente os puedo decir que estoy viendo que esto no se está produciendo. Primero, el idioma. El idioma. Todos intentamos, todas las personas y los avatares que estoy conociendo en el metaverso, intentamos utilizar el inglés como vehículo que nos sirva para comunicarnos entre nosotros, pero de manera efectiva esto no representa a lo que es la sociedad totalmente multicultural, ¿de acuerdo? Y finalmente, esto deriva en una anarquía dialógica. Insisto, retomo la cuestión de la presencia de los niños en el metaverso, que lógicamente utilizando el dispositivo gritan por las salas. Es prácticamente imposible mantener una conversación productiva y adulta dentro de estos entornos y esto produce una anarquía tremenda que la verdad que perjudica bastante la experiencia precisamente por esa falta de policía, de autoridad, de alguien que regule estos entornos. Pero termino con lógicamente quiero terminar con una frase esperanzadora. Ya lo dicen muchos teóricos, el metaverso tiene mucha proyección futura, aunque esté siendo bastante pausado y parece que haya sido opacado por la inteligencia artificial. Pero creo que se va a seguir hablando en el futuro y cruzo los dedos porque literalmente en el futuro algunos de vosotros podáis comprar, tener reuniones con vuestros amigos e invertir en el metaverso. ¿Por qué no? Lo pienso y lo creo. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, Paula, Abrimos indudablemente. paso. Perfecto. Gracias por esta excelente intervención. Realmente nos diste a conocer que manejas muy bien el tema y realmente una charla bastante interesante sobre todos los puntos de vista, partiendo de realidad virtual, realidad aumentada y aterrizando al mundo del metaverso. Pero bueno, voy a leer unas preguntas del cuestionario. Igual algunos por temas clases también se estaban conectando un poco después. Ese es el cuestionario que se planteó para establecer algunas de las preguntas. Voy a leer una de ellas, aunque creo que a lo largo de la intervención se contestó, pero para aquellos que pudieron, bueno, se conectaron después, voy a leerla, Paula. Pregunta, ¿obligatoriamente son necesarias las gafas de Meta o se puede con cualquier otra cosa para entrar al metaverso? Ya estaba contestada, pero aún así, para aquellos que llegaron después. Vale, pues muchas gracias por la pregunta que la haya planteado. Creo que ha quedado un poquito sugerida a lo largo de la presentación. Sí, el metaverso es un entorno virtual al que se puede acceder no únicamente con dispositivos de realidad virtual, ¿de acuerdo? Como estas gafas MetaQuest que yo mostraba. Se puede acceder también de tablets, smartphones, ¿de acuerdo? Cualquier hardware que tengáis en mente, pero siempre sabiendo las limitaciones y, lógicamente, la experiencia que nos vamos a perder, ¿no? Que va a ser una experiencia totalmente plana que se puede asemejar, a navegar por Internet, como lo venimos haciendo, incluso en redes sociales, ¿no? No va a ser tan inmersiva, lógicamente, como unas gafas de VR. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Crees que el tema del metaverso o realidad virtual en un futuro reemplace la mayoría de actividades que solemos realizar en la vida real? Esa es la pregunta, ¿no?
Sí, sí. Buah, es claro, es curioso. Bueno, a lo largo de estos últimos años también, en base a mi investigación, se requiere de mí una cierta, ser ciertamente visionaria, ¿no? Se me hacen este tipo de cuestiones que me encantaría poder resolver con certeza, ¿no? Pues no sé si tan equiparable como la inteligencia artificial. Sabéis que se viene dando este debate de si terminará por solapar muchísimos de los trabajos que se vienen dando a día de hoy. No. Creo que en el metaverso no va a suceder eso. Si es que esta tecnología sigue avanzando en los próximos años, sí que siento que una parte joven de la población, véase, ¿por qué no? Vosotros, va a migrar a estos entornos, porque sienta que hay algo verdaderamente en estos entornos que tiene valor, que difiere de la realidad en la que vive y que merece la pena entrar en estos entornos, ya sea para, lo dicho, trabajar, comprar o sencillamente pasar un buen rato, como al menos yo lo utilizo. Pero que vaya a superponer la realidad en la que nos encontramos, sinceramente, creo que jamás. También por una cuestión puramente generacional, porque ya hay una parte a partir de nuestros padres y abuelos que estas temáticas se le escapan totalmente de control. Y eso ya es una parte de la población que nunca va a estar ahí. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta también que sería importante analizarla como una reflexión también después de la intervención, ¿no? Manifiestan, ¿podrían manipular la percepción de la realidad del usuario o generar dependencia emocional? Sin duda, sin duda. Veníamos viendo precisamente las amenazas sociales y psicológicas. Esta que plantea es de cáliz altamente psicológico. Ya digo, como los videojuegos, estos son unos entornos que pueden crear una adicción desmedida. Precisamente por esa dopamina. Yo estoy analizando en muchos estudios, porque de hecho lanzo la reflexión. Todavía no sé muy bien a día de hoy qué es lo que nos genera excitement, es decir, ese gozo de toda esta cuestión. ¿Es el dispositivo? O sea, me interesa el metaverso porque estoy utilizando un dispositivo totalmente novedoso que no se asemeja para nada a la vida que yo vivo. ¿O verdaderamente el metaverso es el entorno generado por ordenador lo que me causa emoción? Mm, Todavía es precisamente una de las cuestiones de mi tesis, sería total, me encantaría tener la respuesta, ¿no? Pero creo que, lógicamente, como sucede con muchos jóvenes, la respuesta está en la fortaleza psicológica de la persona. Son entornos con los que hay que tener muchísimo cuidado y se necesita de una gran autogestión para saber el tiempo de uso y cómo lo usamos, como siempre es el debate que se viene dando de todas las tecnologías. Sí, hay que tener cuidado con estas cuestiones. Sí. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, vamos a escuchar a Hotman. ¿Tiene alguna interrogante? No, más bien quería decir que yo diría que sería más bien la interacción, o sea, cómo interactúas con el resto de las personas. Por ejemplo, como lo estaba diciendo, puedes interactuar con gente que no conoces, gente que está muy lejos, que a lo mejor nunca podrías ver en persona. Sí, bueno, en definitiva, Hotman, esto es, o sea, tú lo estás planteando como una red social más, ¿no? A través de Instagram, Twitter, Snapchat o la que sea, pues lógicamente interactuamos a través de chats de manera escrita, ¿no? O videollamadas, si se quiere. El metaverso, lógicamente, se puede utilizar con un fin puramente social para interactuar con personas, ya digo, de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Europa, lo que se quiera. La cuestión está, te hago la pregunta de vuelta, ¿por qué este afán de socializar no querrías tenerlo en el mundo físico? ¿Cuál es la razón que te llevaría a elegir el metaverso como entorno de socialización principal? ¿Por qué no haces amigos en el parque de tu ciudad? Pues por una cuestión también de personalidad, ¿no? Lógicamente habrá perfiles, como lo estoy sintiendo, esto parte de una reflexión en base a mi análisis personal que estoy haciendo, ¿no? Siento que hay gente más tímida, más introvertida, que está. Parece que hubo un error. Adelante, Pablo. Sí, pues eso, gente que por personalidad más introvertida está encontrando en el metaverso un escudo emocional.
Y allí socializar es muy fácil. Es muy fácil y también diría, oye, ¿por qué no decirlo abiertamente en base a mi investigación? Mm, es débil en el sentido de, por la cuestión del anonimato, porque estás revestido de un avatar que no eres tú, porque no te estás mostrando al mundo, como digo, tal y como eres. Ya no solo a nivel identitario o físico, la voz tuya sí es la que se escucha verdaderamente. Esto quiero aclararlo, ¿de acuerdo? Estas gafas sí que tienen unos sensores por los laterales que es capaz de percibir la voz perfectamente. Pero el resto de cuestiones podrías estar totalmente enmascarándolas. Valores, personalidad, gesticulación facial. Así que bueno, no sé si respondo Hotman planteamiento, pero bueno, creo que es una cuestión puramente de personalidad. Ni mejor ni peor, ¿eh? Quiero decir, esto no me estoy decantando por nada. Bien, vamos a cerrar con una última pregunta. El tema realmente da para mucho más debate, pero bueno, sé que también hay otras clases que vienen más adelante, que tienen algunos de ustedes, entonces vamos a cerrar con esta pregunta que se había establecido en el formulario, que dice así: ¿qué consejo le darías, Paula, a estudiantes que quieren aprender sobre realidad virtual y realidad aumentada? Pues muy interesante pregunta, la verdad. Fijaros, pues pondría el foco en algo, en código. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con la creación de código desde cero, HTML, porque bueno, creo que personalmente este es mi lack, ¿no? Esta es la ausencia personal que no estoy teniendo en cuenta en mi investigación, ¿de acuerdo? Yo me enfoco puramente en el aspecto social y me estoy dando cuenta que verdaderamente se necesita saber cómo funcionan y cómo se crean desde cero estos entornos virtuales para saber también en parte cómo se interactúa en ellos. Y aquí, si tenéis la oportunidad de sumergiros tanto en realidad virtual como aumentada, más virtual, porque sabéis que precisamente metaverso es realidad virtual, chicos, no aumentada, pues diría eso, el conocer código y que seáis no solo consumidores pasivos de estos entornos, sino activos. Si estuviese en vuestro lugar, a día de hoy, con la pasión que tengo por este mundo, hubiese empezado a investigar más. Nunca es tarde, ¿eh? Quizás lo haga, es una idea que tengo de cara al futuro próximo. Verdaderamente hacer cursos especializados en código y generación de mundos virtuales Perfecto, porque se excelente. necesita, que sean creativos. Bueno, hay mucha tela que cortar, el tema está bastante interesante, hay varios aspectos que también llamaron la atención, por ejemplo, que no todo está normado, reglamentado, cuidado, y es un tema que también se debe de tratar a medida que sigue creciendo este entorno, este mundo. El tema de las dependencias, hay temas, proyecciones, ciertas películas también que hablan sobre esto y que se puede rescatar muchas de las cosas que podrían suceder de las dependencias, incluso emocional, de aislarnos totalmente, que no es totalmente correcto y que habría que tomar ciertas directrices. Paula, te agradecemos por tu tiempo, sé que ya son ya cerca de 10 de la noche, ¿no? Y bueno, que estés aquí conectada con nosotros, agradecemos nos puedas compartir parte de esta investigación, que realmente vamos a estar muy pendiente de lo que termine, tus resultados de esta tesis doctoral y que bueno, estaremos gustosos de escuchar esos resultados que realmente son años de trabajo, ya llevas 3 años y bueno, el próximo año o el que sigue que nos puedas compartir esos resultados, ¿no? Agradecemos también a quienes nos acompañan, el ingeniero también Oscar González nos estaba acompañando y bueno, aparte también del curso que él dirige, ¿no? Bueno, cada uno de nuestros asistentes, voy a tomar una captura, sonrían por favor, como parte de las evidencias. Por ahí me dijeron que estaba muy serio, bueno, algunos también, por favor sonrían. Voy a tomar la captura de este momento. Uno, dos, tres, perfecto. Voy a pasarlo por acá a uno de los grupos. Bien, si no hay nada más que tratar, les agradezco a cada uno de ustedes su asistencia. Espero sea para una muy próxima oportunidad. Y bueno, Paula, quedamos con unas palabras finales por parte de ti. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, pues Ricardo, gracias por la closure, por esta finalización.
Gracias, de verdad, no me esperaba. He llegado a ver 106 participantes conectados. Cuando una está conectada online pierde literalmente la noción, ¿no? Como sucede en Metaverso también. Gracias sobre todo a los que habéis abierto vuestros micros para plantear cuestiones. Espero que os haya interesado un poquito el tema o que os haya parecido distendida esta hora que hemos compartido. Y a mí verdaderamente me emociona y me encanta pensar que precisamente estáis estudiando esto, ¿no? Si no metaverso, sois amantes de la tecnología en alguna de sus aristas, ¿no? Y que, por qué no decirlo, que no suene ni a cliché ni a tópico, pero que sin duda puedo tener delante a futuros creadores de entornos virtuales, ¿no? En los que yo como usuaria pasiva me sumerja, ¿no? Así que eso es una verdadera locura. A mí me encantaría que en el futuro, si os seguís interesando por las cuestiones, me contactéis. Ricardo entiendo que siempre os puede dar mi contacto, también podéis hacerlo en plataformas académicas, ¿de acuerdo? Y que me ha encantado, de verdad, que un año más es verdaderamente un placer estar conectada con la ULEAM para esta jornada. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Paula. Estamos, bueno, en algún momento si se hace de manera presencial, mucho mejor. Esperemos se pueda dar, ¿no? Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.